Buenas, buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y les traigo noticias. Ya tenemos los 4 primeros clasificados al Mundial Sub-17 por parte de Sudamérica. Estas selecciones son Colombia y Chile por el grupo A y Brasil y Venezuela por el grupo B. Así que felicitaciones por esta clasificación al Mundial Sub-17 que se va a llevar a cabo este año 2025 en Qatar. Les cuento rápidamente, todavía hay 4 selecciones que tienen chance de ganarse 3 cupos. De estas 4 que voy a nombrar, solo una va a quedar eliminada. Se va a llevar a cabo un repechaje. Las selecciones son Argentina y Paraguay, Ecuador y Bolivia. Argentina se va a enfrentar en un partido único contra la selección boliviana y Ecuador se va a enfrentar contra la selección paraguaya. El ganador de ese partido o de esos 2 partidos, los ganadores van a obtener un cupo al Mundial. Ahí va a haber entonces 6 clasificados de momento para Sudamérica y va a quedar en disputa un último cupo. ¿Qué va a ocurrir? Que los que pierdan ese duelo, es decir, el que pierda entre Argentina y Bolivia y el que pierda entre Ecuador y Paraguay, los perdedores van a ir a otro partido adicional, una última oportunidad, y el que gane va a obtener ese cupo número 7. Así que bueno, varias cosas por decir. Sorpresiva la ausencia de Argentina en el Final Four. El Final Four, por si no lo saben, es ese torneo aparte que se van a jugar Colombia, Chile, Brasil y Venezuela, los clasificados por el título. Estas 4 selecciones se van a enfrentar por el título. Colombia contra Venezuela, el ganador va a la final, y la selección chilena contra la selección brasileña, el ganador va a la final. Bueno, Argentina ha quedado fuera de allí, es decir, no solamente no va a poder pelear por el título, sino que no obtuvo el cupo de manera directa al Mundial. Probablemente lo termine logrando en este repechaje, pero llama la atención que no haya podido hacerlo no lo haya podido hacer de manera inmediata a través de la fase de grupos. Hay que decir que el grupo A fue muy disputado y al final el grupo B terminó siendo mucho más reñido de lo que se esperaba. Al final fue un torneo donde todos compitieron, menos la selección peruana, que se llevó 17 goles en contra y no marcó ninguno. Ha sido una selección muy débil en comparación al resto, pero acá compitió hasta Bolivia, y lo digo en el buen sentido de la palabra porque Bolivia, repito, está con chances. Y Bolivia le ganó un partido nada más y nada menos que a la selección uruguaya, que le había empatado a Brasil. Bolivia dejó fuera a la celeste, discúlpenme amigos uruguayos, dejó afuera a la selección celeste, a la selección uruguaya. Y la verdad es que ha sido un batacazo, una sorpresa que Bolivia todavía pueda seguir acá en el torneo y además jugando bien, porque mostró una buena cara contra casi todos sus rivales, puso en peligro por momento a Venezuela, la selección boliviana le ganó a Uruguay, repito, y puso también en aprietos en algunos momentos a la selección ecuatoriana, perdiendo por la mínima, incluso le hizo un buen partido a Brasil pese a la goleada. Así que acá compitió todo el mundo y todavía va a haber, repito, 2 torneos aparte, uno por el título, uno para determinar 3 cupos al Mundial, y la verdad es que me parece que es bastante interesante. Obviamente ya no es como antes, donde solamente habían 4 cupos al Mundial Sub-17, donde se hacían 2 grupos de 5, clasificaban 3 y 3 a un hexagonal final y de ahí salían 4. Ahora es más complicado, pero bueno, este Mundial se va a hacer todos los años y supongo que con esta modalidad de Mundial Sub-17 anualmente, la FIFA busca que distintas selecciones o selecciones nuevas empiecen a competir en el concierto internacional. Y bueno, fíjense, Bolivia está o podría estar a las puertas de hacerlo, cosa que me parece muy interesante y me parece incluso meritorio porque han hecho un gran torneo. Bueno, dicho eso, la verdad estoy muy contento como venezolano porque la Vinotinto haya ido a su tercer Mundial Sub-17 en la historia. Va a un Mundial Sub-17 de forma consecutiva, la última vez fue hace 2 años ya, en Indonesia, y lo hace de manera consecutiva. ¿Cómo lo logra? Bueno, empatando un partido bravísimo contra una selección uruguaya que venía descansada, que no había tenido un buen torneo, pero hoy mostró una buena cara ante una Vinotinto que salió con un plantel alternativo, un plantel mixto, y después puso a sus piezas más frescas para cerrar el encuentro. Empezó ganando Uruguay, Venezuela empató, después se fue arriba Uruguay se estaba quedando con el cupo al repechaje sacando a Bolivia, pero Venezuela al final, sobre el minuto 95, con un golazo de Uribe, termina empatando este partido para coronar esa clasificación al Mundial ya de manera mucho más tranquila, pero bueno, el daño colateral es que deja fuera a la selección uruguaya. Al mismo tiempo se estaba jugando nada más y nada menos que el Brasil-Ecuador, un partido que también podía definir muchas cosas, y Venezuela, por ejemplo, tenía que estar muy pendiente de lo que ocurriera en este encuentro, porque cuando Venezuela estaba perdiendo,
cosas pasaban en el otro encuentro y Venezuela hubo un momento donde se estaba quedando fuera de esa clasificación directa. El partido entre Brasil y Ecuador quedó 3-2. Ya dije que Uruguay y Venezuela 2-2. Bueno, Ecuador y Brasil 3-2 a favor de Brasil. Pero Brasil estuvo perdiendo 2-0 y terminó empatando en muy poco tiempo el partido, en apenas 5 minutos, y sobre la hora, al minuto 90, Luis Gustavo marcó la diferencia 3-2. Repito, Ecuador se deja remontar un partido que iba ganando 2-0, que lo tenía controlado, que lo estaba jugando muy bien, y se termina quedando fuera de la clasificación directa de momento precisamente por algunos errores muy puntuales que lo llevan a perder el partido. Una Brasil que por momentos no mostró la mejor cara en este torneo, termina al final ganando el grupo, ¿no? Como suele ocurrir en estas categorías, donde por ahí Brasil no es la más vistosa, pero casi siempre ganan los sudamericanos sub-17, es la máxima ganadora histórica. Y de hecho es la que más puntos terminó haciendo con 10 puntos y sigue siendo la única selección invicta del torneo. Pero estuvo muy cerca Ecuador, había empezado ganando con gol de Lerma y un gol en contra de Guedes, fue el primer gol del partido, un gol en contra del brasileño Guedes, pero bueno, el mismo Guedes se encargó de poner el 2-1, después Gómez hizo el 2-2 y Luis Gustavo, repito, al minuto 90 el 3-2. Entonces, de esta manera se dio la clasificación, se dieron las clasificaciones en el grupo B. En el grupo A, la cosa fue de la siguiente manera: una Colombia que le gana 2-1 en casa, Colombia que ha sido local del evento, le gana 2-1 a la selección argentina. Quizás Colombia con un fútbol no tan vistoso, un poco físico, por momentos incluso con una defensa un poco desorganizada, quizás tosca, pero Colombia siendo efectiva al ataque, concretando algunas jugadas de peligro que se generaban, que terminó siendo una selección bastante sólida que ganó 3 partidos y solamente perdió 1, haciendo 9 puntos. Y acá le gana Argentina el partido clave 2-1. Si la selección argentina hubiera empatado, hubiese clasificado a Argentina y ahí había que chequear quién quedaba fuera entre... sí, se hubiera quedado fuera Colombia, de hecho, de ese Final Four. Pero bueno, Argentina no lo pudo hacer, perdió 2-1, estuvo a punto de empatar al final y queda, repito, en ese tercer lugar. La selección chilena empezó mal el torneo perdiendo con Colombia, pero después remonta ganando 3 partidos de manera consecutiva contra Perú, le gana a Argentina y le gana a Paraguay. Así que bueno, logra redondear una muy buena primera fase y se mete en las semifinales, sobre todo con mucha resiliencia y con bastante volumen de juego, con algunos futbolistas bien interesantes que ya los habíamos visto un poco en la sub-15. Le gana sobre la hora el partido a esta Paraguay que queda cuarta, pero que también compitió muy bien y logró triunfos importantes, como por ejemplo ganarle a Colombia. Colombia, el único partido que perdió, lo perdió contra Paraguay. Así que bueno, podemos observar cómo se ganaron entre todas, no solo en el grupo A, sino en el grupo B, y se sacaron muchos puntos. Repito, todas compitieron. La única que no lo pudo hacer fue Perú. Pero acá todas las selecciones del torneo, todas las selecciones ganaron un partido menos Perú y menos Uruguay. Pero al menos Uruguay arrancó 2 puntos, empató 2 partidos. De hecho, curiosamente, ¿no?, los 2 partidos que termina empatando Uruguay en el grupo B fueron contra los 2 equipos que clasificaron, es decir, los 2 mejores del grupo. Pero bueno, así fue la cosa, ¿no? Chile le gana un partido sobre la hora a Paraguay, un penal cometido en los últimos minutos de juego. Creo que igual no cambiaba nada porque con el empate entre Chile y Paraguay la selección chilena clasificaba y ya faltaba muy poco para que terminara el partido, así que el penal simplemente selló la clasificación de manera mucho más bonita para la Roja, que logra su cupo al Mundial Sub-17. Creo que tenía tiempo que no obtenía este cupo en este nivel de inferiores y está bueno que lo hayan logrado nada más y nada menos que en la primera fase. Pero bueno, este ha sido el panorama, ¿no? O este es el panorama ya con lo que queda. Vamos a estar pendientes de qué ocurre en los próximos partidos, que ya son mucho más definitorios. La verdad es que es un torneo bastante interesante para ver piezas nuevas. Parece que hay muchos scouts, hay mucho escauteo haciéndose alrededor de los estadios, alrededor de los jugadores y bueno, siempre son torneos muy lindos de ver y vamos a estar pendientes obviamente acá en Cafecito Gol también de ese Mundial 2025. Lo vamos a estar cubriendo, repito, alrededor de 7 selecciones sudamericanas que se van a estar disputando ese torneo.
¿Qué te parece a ti que una selección como Bolivia esté compitiendo ya a estas alturas? ¿Qué te parece si eres venezolano que tu selección se haya metido tan rápido en el Mundial? Me imagino que en Colombia también están muy contentos por esta clasificación. Bueno, en Brasil ya están más que acostumbrados, pero me parece que Chile también tiene motivos para ilusionarse con una camada que puede nutrir a la Roja de cara al futuro. Muchas cosas por hablar, muchas cosas por revisar y por analizar para los partidos que vienen. Y bueno, yo contento que ustedes me puedan acompañar como siempre acá con un muy rico café, donde no solamente nos permitimos hablar de selecciones mayores, sino también de selecciones inferiores del fútbol sudamericano. Gracias por acompañarme con un cafecito nuevamente, muchachos. Nos vemos muy pronto. Chao.